Yo creo que sin duda, eso lo mencioné aquel día y creo que la mayoría de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en esto, que si hay algo bueno de todo esto que estamos pasando hace año y pico, es que hemos orado más. Yo creo que hemos aprendido a orar más, ¿cierto? Alguito más, algo más ha crecido nuestro tiempo de oración. Y debe ser así, sobre todo los cristianos, debemos haber aprendido a orar un poquitico más. Yo no creo que hay cristiano que diga, no, es que antes oró menos, no puedo creer eso, ¿no? Y oramos, y sobre todo en este tiempo, pidiéndole una respuesta al Señor sobre lo que está pasando. Señor, o por lo menos si nosotros no pedimos respuesta es para decir, ¿y qué le respondo a la gente que me dice, güey, usted que es cristiano, que lee la Biblia, ¿qué dice Dios de esto? Ya es como que decimos, no sé qué dice Dios de esto. Esta crisis que vivimos, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué dice su Dios acerca de esto? Y esperamos que nos responda pronto, que nos diga algo para sacarnos de esta situación tan convulsionada, tan crítica, tan difícil, tan confusa, y poderle decir a la gente que Cristo es la respuesta, pero ¿cómo es que la respuesta del Señor? Danos una respuesta, Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor frente a situaciones como esta en algunos momentos de la vida? Y les digo, seguramente ustedes están de acuerdo conmigo cuando han leído la Biblia, que Dios es experto en dar respuestas para situaciones como estas. Claro, algunos dirán, ¿entonces dónde está? Pues búsquela, pero Él la va a encontrar. Con toda seguridad que la va a encontrar. Pero Él es especialista en responder a situaciones caóticas como estas, como la que estamos viviendo. Ustedes seguramente recuerdan, vimos hace 8 días, cuando Jerusalén se alborotó, hubo manifestaciones, hubo alboroto, hubo muerte, hubo injusticia, hubo de todo. Y el Señor le respondió, como vimos, se ven al final de los evangelios, a ese pueblo inquieto sobre la realidad que vivían y qué era lo que tenían que hacer. Yo no sé cuántos de ustedes saben qué estamos celebrando hoy. Pues yo no sabía, pero después me di cuenta. Hoy es un día especial, si ustedes no lo sabían. Hoy es Pentecostés. Interesante. Nosotros tristemente no estamos acostumbrados a celebrar el Pentecostés. Es una de las fiestas que el Señor había establecido para el pueblo de Israel. Fiestas anuales. Y era una fiesta que se celebraba 50 días después, 7 semanas después de la Pascua. Y hoy es Pentecostés. Es muy interesante eso, ya van a ver por qué, ¿no? Era la fiesta de las 7 semanas, la llamaban la fiesta de la cosecha o la fiesta de los primeros frutos, se llamaba esa fiesta. Se llamaba. Y creo que ellos, me imagino que lo siguen celebrando, la verdad no indagué si hoy en día la celebran los judíos. 7 semanas después de la Pascua se celebraba el Pentecostés. Y fue en Pentecostés cuando el Señor le respondió al pueblo y a sus hijos sobre qué era lo que había que hacer frente a una situación tan convulsionada como la que estaban viviendo. Ellos querían un cambio político, social, un cambio en la justicia, ellos querían un cambio total. Y el Señor les da la respuesta, como creo que nos la va a dar a nosotros esta mañana. Porque vuelvo y digo, no sabemos qué hacer, decimos de todo. Que este sí es bueno, que el otro no es bueno. Y bueno, este pueblo esperaba que el Señor restaurara el reino de Israel. Ustedes recuerdan que el reino de Israel fue floreciente con David y con Salomón. Y el Señor a través de los profetas le dice, yo voy a restaurar ese reino. Y ellos vivían con esa expectativa. Y viene el Mesías y le dice, bueno, ahora sí fue. Hay un texto en el Evangelio que recuerdan que lo querían hacer rey y él se fue. Digo, no, así no es la cosa. Ellos querían que era ahí y no, él se les escabulló. Quiero que veamos entonces la respuesta del Señor a nuestras oraciones frente a situaciones como las que estamos viviendo hoy nosotros. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? Ahí van a aparecer ahí, si usted tiene su Biblia acá, lo animo a que la lea, si no ahí, Cristian nos va a poner. En el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 13. Es lo que dice este texto, dice. Cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés. Un día como hoy, hace 2000 años, pasa esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y noten esa expresión. Estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Imagínense eso. De todas las naciones del mundo conocido en aquel tiempo. Y hecho este estruendo, porque fue un estruendo tremendo, imagínense un poco de gente, parece que eran como 120, ¿no? Dice en el capítulo 1, en un versículo dice que eran 120, hablando en diversas lenguas. Y que hubo un estruendo tremendo, un alboroto como el que ha habido en Cali y en estas ciudades, alboroto. Porque ahí en adelante, déjenme decirles, si ustedes están aterrados de los alborotos que está pasando, más adelante de los cristianos dice, estos que trastornan el mundo, estos que alborotan el mundo. Los cristianos estamos llamados a ser alborotadores, pero de otra manera, como vamos a ver ahora. Aquí se formó tremendo alboroto, dice. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ustedes imagínense cómo era ese desorden tan salvaje. Qué alboroto, la gente hablando en lenguas, los otros aterrados, no entendían porque hablaban en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que hablan otro idioma? Son galileos estos que hablan. ¿Cómo pues los oímos hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. No se quedó nadie por fuera. Nadie. Todo estaba ahí. El mundo conocido estaba ahí prácticamente. Dice el versículo, dice 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí vamos encontrando claves para entender lo que pasó. ¿Qué hablaban ellos? ¿Qué decían? ¿Qué le decimos nosotros a la gente hoy? ¿De qué le hablamos nosotros? Dice ahí de qué hablaban. De las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían, estos están llenos de monstruos, están borrachos. Uno se imagina ese cuadro y dice, eso fue una locura, un desorden. Si lo que estamos viviendo hoy en día, el alboroto que vivimos, imagínense ese tiempo, era una locura. Hace 8 días, ustedes recuerdan, quedamos en que los discípulos de Maús, después de que el Señor les abre los ojos, ¿recuerdan qué hicieron? ¿Recuerdan qué hicieron? Se levantaron y en la noche se devolvieron 11 kilómetros a Jerusalén para encontrarse con los demás discípulos que estaban encerrados, muertos de miedo, y les dijeron, es verdad, el Mesías resucitó, Jesucristo resucitó. Se dice, es verdad. ¿Cierto? Ya él dijo, amén, ¿se dan cuenta? Así es, dijo, Jesucristo resucitó, así es, para que salieran del miedo, ¿cierto? Está bien, claro que sí, está bien. Es algo parecido a lo que vivimos hoy en día. No estamos encerrados con miedo, ¿cierto? Atemorizados de lo que nos puede pasar. Y vivimos aquí y esperamos como que alguien venga y nos diga, sí, el Señor está vivo, créanlo, que está vivo, creámoslo que sí. Llevamos más de 1 año encerrados, de cuarentena en cuarentena. Encerrados. Porque afuera hay un virus mortal que nos puede matar. Eso le pasó a los discípulos. Estamos encerrados porque pueden venir los judíos que crucificaron a Jesús y si nos pillan que somos discípulos de él, ahí estamos graves. ¿Cierto? Estamos frente a un virus que circula por ahí y nos puede matar. Y como si fuera poco, como si no fuera suficiente, llevamos más de 3 semanas encerrados por los bloqueos, las manifestaciones, la escasez, los hechos vandálicos y todo lo que ustedes quieran, estamos encerrados, ¿no? Y en medio de eso, de esos encierros, es cuando Jesucristo se hace presente y responde a las oraciones. Ahí es. Que uno lee este texto y dice, Señor, listo, si es así, haz algo, así con nosotros. Dinos algo, Señor. Quiero que damos 2 cosas esenciales aquí de este pasaje. Pero quiero que antes de volver aquí a Lucas, a Hechos, escrito por Lucas, Hechos 2, veamos el capítulo 1 de Lucas, de Hechos. Hechos
capítulo 1, versículo 6. Hechos 2:6. Perdón, Hechos 1:6, perdón. Lo que pasó antes del Pentecostés. Los discípulos están ahí, encerrados, miedosos, todavía. Aunque algunos les han dicho que han visto a Jesucristo, ellos todavía están miedosos. Miren lo que sucede en ese versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban viviendo una situación política terrible, una situación social tenaz, injusticia, pobreza. Y le dicen, Señor, necesitamos un cambio ya. Y tú eres el Mesías. Tú vas a restaurar el reino de Israel. Queremos vivir como nos han dicho que vivían en tiempos de David y Salomón. Tú vas a restaurar el tiempo, el reino otra vez. Y ve la respuesta del Señor Jesús. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, Jesús dice, vea, ¿sabe qué, muchachos? A ustedes eso no les importa. Si es ahora o cuándo. Pero, y esos peros en la Biblia son tremendos. Ve lo que dice el versículo adelante, el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo le dice, Señor, danos una respuesta. Esto está inaguantable aquí. El Imperio Romano nos tiene fregados. Los fariseos, que son nuestros gobernantes, están aliados con ellos, nos han puesto impuestos, nos desangran, hay injusticia, queremos un cambio social, queremos un cambio político, queremos un cambio de todo, le dicen al Señor. La expectativa. Y tú eres el Mesías. Necesitamos un cambio. Y el cambio se da en la medida en que tú restaures el reino de Israel. Y ellos esperaban un cambio político como lo nuestro hoy. Igual. Social, económico, moral quizás. Aunque no lo menciona, pero que le volviera a dar el esplendor que tuvo Israel con David y con Salomón. Y la respuesta de Jesús es increíble. Porque la petición de restaurar el reino de Israel, él le dice, no se preocupen cuándo sucederá esto. Pero le dice, pero la respuesta, y quiero que ustedes escuchen bien, y los que estamos allá y los que estamos acá, la respuesta para ese cambio social, político, económico, moral y justicia, le dice Jesús, está en ustedes. Ahí está la respuesta. No esperemos que sea un político de esta línea o de este color. No esperemos que sea el gobierno. No esperen que sean los fariseos que se conviertan. No esperen que sea el César y que él haga el cambio. No. Jesús les dice, la respuesta para un cambio social como el que vivía, como que esperaban ellos y que esperamos nosotros, dice, está en ustedes, muchachos. Pero no se preocupen, le dice el Señor, porque ya, nosotros, Señor, estamos muertos de miedo. No se preocupen, muchachos. Yo les voy a dar mi Espíritu Santo. Y cuando Él venga, los capacitará para que ustedes hagan ese cambio. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Señor, a una situación como la nuestra? La respuesta le dice, ¿está en quién? Ustedes. Digamos, uno diría, ustedes son la respuesta. Digamos que uno diría, bueno, finalmente nosotros no es Cristo. Pero podemos mantenerlo así, ¿no? La respuesta está en ustedes o la respuesta son ustedes. Eso es lo que dice, ¿no? Y el Señor les dice, y déjenme añadirles algo. La respuesta no es un cambio social para Cali o para Colombia. Es para Jerusalén, para Judea, para Samaria y hasta lo último de la tierra. Piensen en grande, muchachos. Si ustedes quieren que en Cali vuelva la normalidad y que todo, no. El cambio que yo quiero para ustedes, le dice el Señor, es para el mundo entero. Dice en el capítulo 1, más adelante, que eran 120 los que estaban reunidos. Eran 120. 120. Nosotros más o menos, cuando nos reunimos en la casa, nos reunimos como 120, más o menos, en promedio. 120. Con 120, usted y yo estamos aquí después de 2000 años, porque entendieron que la respuesta del Señor para un cambio social y político en este mundo estaba en ellos.
Yo digo, ¿será que nosotros no hemos entendido eso? Yo quiero confesar algo. Yo veo mucho lo que pone la gente en los estados, en el WhatsApp, y digo, Señor, ¿será que leen otra Biblia? ¿Será que la Biblia que yo estoy leyendo es otra? ¿Qué será lo que mis hermanos están viendo, Dios mío? Les confieso. A algunos quizás me atrevo a decirles, mira, mantente por este lado, pero la verdad digo, no, ¿para qué me desgasto? El jueves pasado Nixon, que está aquí, nos enseñó algo muy interesante. Un principio universal. Ustedes lo saben. Sencillo, desde el comienzo. Cuando hay caos y desorden como el que hay hoy en día, cuando hay oscuridad, dice Génesis 1, ¿recuerda? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo la luz. Es un principio universal. Cuando hay caos y desorden, ¿qué hace Dios? Hace la luz. Eso comienza diciendo el Señor. Si usted lee en Juan capítulo 1, versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera? Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Y después Jesús dice en el Sermón del Monte, ustedes son la luz de la tierra, la sal del mundo y la luz de la tierra. La sal de la tierra y la luz del mundo. En medio del desorden y del caos que es el Señor, crea luz. ¿Y dónde está la luz? Aquí estamos nosotros. Nosotros somos la respuesta. Uno dice, uy, pero ese vestido me queda muy grande, Señor. Muy grande, quizás. Ahora, ¿ustedes recuerdan el Evangelio? Jesús ya les había anunciado a ellos. Decía, la maldad se multiplicará, por allá en Mateo 24. Recuerden, la maldad se multiplicará. Vendrán días difíciles, dijo a ellos, muchos días difíciles, en los que los perseguirán, los aborrecerán por causa de mi nombre, dice. Días difíciles para los discípulos. Días como los que estamos viviendo hoy. Hoy los días son malos para todos. Algunos auguran que las cosas para los cristianos se van a poner más difíciles. Ahora, yo no quiero decirles que les quiero poner la de mala ni echarle la sal, como dicen por ahí, no. Pero eso está escrito. Yo no sé cómo será, pero hay que prepararse. El Señor lo dijo. Y es increíble porque el Señor no se lo escondió a nadie. Él no dijo, tranquilo muchachos, ustedes no van a sufrir. No se preocupen. Él dijo, como dice el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerá alguno porque tú estarás conmigo. Él no dijo, tranquilos muchachos, ustedes no van a pasar por valle de sombra de muerte. Declaren, decreten, ¿qué más palabras que usan para ahí? Visualicen que no estoy en valle de muerte, no estoy lucha. Van a pasar por valle de sombra de muerte. Pero no teman que yo estaré con ustedes, dice el Señor. Eso sí lo dice. Pues lo dice mi Biblia. ¿Cierto? Y él les anima, le dice, tranquilos, vendrá el Espíritu Santo y los capacitará y ustedes lo harán en mi nombre. Recuerden que esta gente está encerrada de miedo. Encerrados todavía aquí en el capítulo 1 están llenos de miedo. Y le dice, ustedes van a ir a ser testigos míos, le dice. Yo no me imagino a los discípulos en aquel tiempo, después de que muere Jesús, diciendo, no, tiene que acabarse la guardia pretoriana, ¿cierto? No, tiene que desmovilizarse los pretorianos, como dicen por ahí hoy en día. No, el ESMAD tiene que desmovilizarse, los cristianos gritando eso, los discípulos. Perdón un poquitico el sarcasmo, porque a veces digo que no sé qué estamos. De hecho, como les dije y como vamos a ver más adelante, ellos arengaron al mundo de otra manera. Alborotaron al mundo. En Hechos dice, cuando llegan a Tesalónica, dice, estos que alborotan el mundo han llegado acá, dijeron. Y de eso tenemos que aprender nosotros. Ahora, aquí entramos a un punto que para mí sigue siendo una lucha, les digo. El Señor le dice ahí a ellos, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ser testigo de Jesús es ser un agitador social, pero no de las redes sociales como lo hacemos hoy en día. No. Es ser un agitador social porque somos discípulos del Señor. Porque nuestro discurso es completamente diferente al otro. Ser testigos, y aquí es donde viene el problema para mí y para ustedes seguramente. Porque la palabra que usan en griego para testigos aquí es martureo. ¿Saben qué es martureo? Mártir. Testigo suena bonito, ¿no? Los abogados, ¿cierto, Angélica? Sí, yo testigo. Aunque ahora un testigo es muy riesgoso porque pronto
Lo que el Señor está diciendo, ustedes tienen que ser mártires. Serán testigos míos. Martureo. Un mártir, un testigo, es el que testifica sobre algo, pero también traducido, como digo al español, como mártir, es alguien que da testimonio aún con su propia vida. Eso es ser mártir. Ahora, como decían por ahí, si alguien le vende a uno esta idea y le dice, usted va a ser testigo mío, usted es la respuesta para este mundo, pero va a ser mártir, usted dice, no, pero Señor, ¿cómo es que tú me invitas a esto, Señor? Eso no vende. ¿Quién te sigue y una vez que entra diciendo, pero es que usted va a sufrir por mí? ¿Quién? Mártir es aquel que da testimonio de Cristo hasta la misma muerte. Eso es mártir. Entonces la respuesta para un mundo caótico como el nuestro, confundido, necesitado de un cambio social, de un cambio político, económico, pero sobre todo un cambio moral. ¿Saben cuál es la respuesta? Los discípulos de Jesús. Señor, ¿restaurarás esta nación? Hablábamos con mi esposa estos días. Es que este país, desde que fue fundado, no ha tenido paz. Desde Bolívar y Santander hemos peleado y para acá todo lo hemos heredado. ¿Algún día, Señor, podremos volver a tener paz? No sabemos. Pero ahí seguimos. Lo segundo que quiero que veamos es volviendo al capítulo 2 de Hechos. Fue en Pentecostés cuando el Señor le dice a ellos, ahora esto el Señor les dice a ellos y bueno, ahí queda, pero cuando llega a Pentecostés reciben el poder del Espíritu Santo y viene y hace lo que ya leímos ahí, ¿no? Pero fue en Pentecostés, en un día como hoy, cuando se cumple la promesa del Señor de llenarlos de su Espíritu Santo. El Señor los va a capacitar con su Espíritu para que ustedes vayan y sean testigos de Él. Ellos esperaban una respuesta para su realidad, como la esperamos nosotros hoy. ¿Cuál es la respuesta para nosotros? Para nuestra nación. Pero el Señor les hace ver que sus planes son mucho mayores. Si nosotros seguimos orando solamente, Señor, para que ponga la paz en Cali o en Colombia, dice el Señor, ustedes tienen una mente muy pequeña, una fe muy pequeña. Los planes míos son globales, como vamos a ver ahora al final. Mis planes son para el mundo entero. No fue casualidad que en ese momento en Jerusalén estuviera gente de todas esas naciones. Eso no fue casualidad. El Señor tenía preparado eso. De todas las naciones. Si el Señor le dice, ustedes me serán testigos hasta la última de la tierra. Y si vieron, había árabes, egipcios, medos de Capadocia, no sé dónde, del Ponto, de Mesopotamia, de todo el mundo. Y los van a escuchar ustedes. Quiero resaltar tres cosas de este texto de Hechos 2, que tienen que ver con esto, de la respuesta de Dios a una sociedad como la nuestra. La primera, ustedes la vieron ahí, porque es la respuesta del Señor para un mundo necesitado. Nosotros somos la respuesta para un mundo necesitado. Es lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, esto me pareció increíble y subrayenlo en su Biblia. ¿Estaban quiénes? ¿Cómo estaban? ¿Y qué más? Y juntos. Todos estaban unánimes y estaban juntos. Yo no sé si de pronto me equivoco al decir esto. Como les digo, eran como 120. Que para que haya una manifestación del Espíritu Santo como la que hubo ese día, tiene que haber un requisito sencillo. ¿Cuál es? Que estén todos, que estén unánimes y que estén juntos. Y ahí entramos en un problema nosotros. Primero porque este tiempo no nos permite estar juntos. A duras penas nos reunimos, ¿cierto? No podemos estar, quisiéramos estar juntos. Y eso hablando de nosotros acá, que no es un grupo grande. ¿Cómo nos reunimos con el resto de cristianos? Porque decimos, uy, pero es que unanimidad con los otros, ahí entramos en problema. En un momento, en un tiempo como este, donde se habla de diversidad y que es un principio que ha permeado la iglesia, no diversidad, ¿cómo era que decían ahí? Diferencia en la diversidad o algo así, era que decía alguien por ahí, ¿no? La unidad es un reto muy grande. Estar todos juntos, unidos y unánimes, les digo, eso es un desafío muy grande. Pero yo les digo, creo y espero que no esté diciendo una herejía, que mientras nosotros no crezcamos en eso, difícilmente veremos una manifestación del Espíritu Santo como la que hubo ese día. Y claro, si uno piensa en las diferencias que tenemos, no, hay diferencias de todo tipo, ¿no? De todo. Porque unos cantan más duro, porque otros son más alegres, porque otros hacen esto, aquello. Diferencias hay de todo tipo, ¿cierto? Eso es un desafío para nosotros hoy. Por muchas razones. Primero porque en este momento la realidad nos impide estar juntos.
Segundo, porque y nomás mire las redes sociales y pensamos diferente, tomamos posiciones diferentes. Entonces, ¿cómo encontrar la unidad? Y cuando hay más diferencias por otra cantidad de cosas, ¿no? Que no, que es que yo no quiero reunirme allá, que me gustaría que fuera a otro lugar. Bueno, tantas diferencias. Diferencias hay muchísimas. ¿Cómo poder nosotros llegar a la unidad? Pero yo estoy seguro, vuelvo y les digo, que si esperamos una manifestación del Espíritu Santo de esa manera, tiene que haber eso clarito. Todos juntos y unánimes. Y es un desafío grandísimo, les digo. Uno diría, si eso es el primer escollo que tenemos que pasar, Señor, perdimos el año. Porque va a ser muy difícil. Yo no sé, teníamos que profundizar más. ¿A qué se refiere esto? Estaban todos juntos y unánimes. Unánimes quizá orando, ¿no? Por lo menos juntémonos para orar, pues, por lo menos juntémonos para buscar al Señor, por lo menos hagámoslo eso, ¿no? No, que es que no tengo tiempo, no, que es que es muy largo, no, que es que aquel ora muy no sé cómo. Y ahí entramos en problemas. Si nosotros pretendemos ser la respuesta para la transformación de nuestro mundo, de nuestro entorno, debemos por todos los medios buscar la unidad del cuerpo de Cristo, unidad en oración y la búsqueda del Señor. Hay que buscar. Esto de cristianos independientes, llenos del Espíritu, déjeme decirle, eso no existe, eso es mentira. El Espíritu Santo lo que busca inicialmente es la unidad del cuerpo. No sé si están de acuerdo conmigo. Es lo que dice el texto, es lo que dice mi Biblia, ¿no? Y tenemos que buscar así. Lo segundo que dice el texto es que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en esas lenguas de fuego y todo eso que hemos leído ahí, sobre los que estaban reunidos, comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, yo no me imagino cómo sería eso, ¿no? De manera que la gente que había de diferentes naciones escuchaba lo que hablaban en otro idioma. Y noten esto, que ya lo mencionamos. ¿Qué fue lo que la gente escuchó? ¿Qué fue lo que la gente escuchó cuando hablaron en árabe, cuando hablaron en persa, cuando hablaron en no sé qué otro idioma? ¿Qué fue lo que la gente escuchó? ¿Y ustedes vieron qué hablaban? Hablaban de las maravillas de Dios. Y uno se preguntaba, ¿qué le decimos a esta gente, a este mundo? ¿Qué les hablamos? Sencillo. ¿Qué debemos hablar? Hablen de las maravillas de Dios. Hablen de lo que Dios ha hecho, de las maravillas que Él ha hecho en su vida y siempre. ¿Qué es lo que ha hecho? Que ha hecho a través de su palabra. Lo que la gente escuchó era eso, las maravillas del Señor. Y algunos dirán, pero yo he hablado de eso y la gente no me cree. Como que eso no los convence, como que no es la respuesta. Frente a situaciones angustiantes como la que vivimos nosotros hoy, agitadas, muy similares a las que vivía Jerusalén. Recuerden, Jerusalén estaba alborotado. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar de las maravillas de Dios. A la gente que nos pregunte, ¿qué le decimos? Hable de las maravillas de Dios. Pero es que la gente espera otra cosa y la verdad yo le pongo a hablarle de los milagros de Dios y la gente como que no cree eso, ¿no? A veces no sabemos qué responder frente a la pobreza, a la muerte de un ser querido, frente al dolor, a la injusticia. Pero sencillamente el Señor dice, ustedes lo que tienen que hablar es de mis maravillas. Ahora viene otro problema aquí, que es lo tercero que menciona el texto. Ustedes lo vieron ahí. Cuando la gente los escucha y dice, ¿qué quiere decir eso? Y él dice, es que están borrachos. Y nos dirán a nosotros, no, pues ¿de qué está hablando usted? Y se van a burlar. ¿Se han burlado de usted? Tranquilo. No fue el primero. A ellos les pasó. Que está borracho, que está perdido, que está desubicado. Tranquilo, no se preocupe. Pero es que estoy hablando de las maravillas de Dios. Yo mejor me callo, me intimido porque se burlan de mí, que soy un aleluya y un religioso y esto necesita un cambio político y militar. Esta vaina aquí no la cambia nadie. ¿Y qué dice el Señor? Hablen de las maravillas de Dios. Pero no nos van a creer, se van a burlar de nosotros, dirán que estamos borrachos, que estamos por ahí, ¿qué? Drogados, quién sabe qué. Cuando hablemos de las maravillas de Dios, recuerda esto. Lo más seguro es que nos va a pasar lo que le pasó a ellos. La gente se va a burlar, no lo van a entender, pero esa es la respuesta de Dios para un mundo necesitado. Quizás se burlen de nosotros, pero tenemos que hablar de las maravillas de Dios. De esta manera, los discípulos de Jesús debemos conocer
las Escrituras. Si yo voy a hablar de las maravillas de Dios, tengo que conocer la palabra. Yo no puedo hablar de otras cosas, ¿cierto? Y aquí vuelvo a lo que siempre les digo, ¿qué hay que hacer? Leer la Biblia, estudiarla, meditarla, memorizarla. De otra manera, ¿cómo yo voy a hablar de las maravillas de Dios? No, seguramente muchos dirán, yo soy de los que sigo diciendo que la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y unos con ese, encuentra cristianos todavía con ese discurso. De años, por favor, que no maduran, que dicen como escuchamos estos días, no, que es que esta solución es la del gobierno. Le dije, no, si es la solución que esperamos, cerremos esto y vámonos, porque aquí estamos mal. Cuando nosotros hablemos de las maravillas de Dios y la gente se burle, tenemos que tener una convicción. Vea, si usted tiene su Biblia, acompáñeme a Hechos 2, versículo 29. Porque Pedro se para, Pedro el miedoso, el traidor, se para después de que ven a la gente borracha o se burlan de que están borrachos, llenos del Espíritu, y se da qué tremenda predicación, ¿no yo? Y llega el versículo 29 y dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, y ni su carne vio corrupción. Y miren lo que dice aquí. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven hoy y oyen, porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le dice Pedro, sepan ustedes, pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Recuerden ustedes? ¿De qué tenían que hablar ellos? De las maravillas de Dios. ¿Y de qué hablaba Pedro? De la maravilla más grande que hizo Dios por la humanidad. ¿Cuál fue? Enviar a Jesucristo, a su Hijo, para morir con nosotros. ¿Sobre qué maravillas voy a hablar de Dios? Del milagro que me hizo cuando me sanó la uña encarnada. ¿De qué milagro voy a hablar, Dios? De la maravilla que significa que Jesucristo murió por ellos. Esa es la mayor maravilla. Y miren lo que sigue después. Recuerden, hay gente que se burla. Dicen, están borrachos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero no es que estaban burlándose. No es que estaban diciendo que estaban borrachos. Porque uno dice, no, si me dicen eso, no, yo me quedo callado. No, la mía, no, si a mí me dicen que estoy mal, que soy aleluya, que estoy fuera de onda. Lo que Lucas relata aquí es la forma como el Espíritu Santo a un hombre miedoso, infiel y traidor como Pedro le da la valentía para pararse y decir todo lo que dice. Y en medio de las burlas y la incredulidad de esta gente que los escucha, él predica y les explica lo que ha sucedido y cómo Jesucristo era el Mesías. Más adelante creo que es Pablo que entra al Areópago en Atenas y predica sobre la resurrección de Cristo. Predica. Y cuando llega la resurrección dice que todos se le totearon de la risa. Y él se fue. Dice, pero unos poquitos lo siguieron. Bueno, aleluya por esos poquitos. Los otros se quedaron burlándose. Nosotros no podemos dejar de predicar o de hablar de las maravillas de Dios. Definitivamente no somos testigos de eso, ¿no? El mensaje de Pedro fue centrado en Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque la maravilla más grande que Dios hizo en la humanidad fue esta. El Espíritu Santo también hizo que los que escucharan ellos las lenguas se conmovieran. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no lo hacemos nosotros, no lo convencemos nosotros. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo.
se conmovieron de tal manera y se compusieron de corazón que dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dice? Lo primero es, muchachos, a lo que vimos el jueves, arrepiéntanse, muchachos. Procedan al arrepentimiento, le dice. Y ellos se arrepintieron y estuvieron dispuestos a ser guiados para ser discípulos de Jesucristo. Estos trastornaron el mundo, alborotaron el mundo. La respuesta del Señor para un mundo como el nuestro somos nosotros, o la tenemos nosotros. Quiero terminar con una cita de un autor que se llama John Stott. John Stott fue uno de los líderes cristianos más prominentes del siglo XX. Él murió hace 10 años. Y dijo lo siguiente. Él dijo, hay 4 formas como los cristianos podemos influir en este mundo. 4 formas. El poder de la oración. El poder de la verdad. El poder del ejemplo, dice. Porque los cristianos están marcados y el mundo los está viendo y espera ver algo diferente en los cristianos. Y lo cuarto dijo, el poder de la solidaridad. 4 cosas. ¿Cómo los cristianos podemos influenciar el mundo? El poder de la oración, el poder de la verdad, el poder del ejemplo y el poder de la solidaridad. Pero de la oración dijo esto. Quiero que lo tengan en mente. La oración es parte indispensable de la vida del cristiano y de la vida de la iglesia. Indispensable. Y el primer deber de la iglesia, recuerde esto, el primer deber de la iglesia hacia la sociedad y sus líderes es orar por ellos. Y lee el texto aquel de primera de Timoteo. Insto ante todo a que se hagan oraciones, ruegos, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los reyes, por las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente, dice Timoteo. Y termina diciendo en su cita, yo de esto. Esto me impactó muchísimo. Si hay en nuestro mundo más violencia que paz, más indecencia que modestia, más opresión que justicia, más secularismo que piedad, se pregunta, ¿es la razón por la que la iglesia no está orando como debería? Si hay más maldad que bien, más injusticia que justicia, es porque nosotros, la sal del mundo y la luz del mundo y la sal de la tierra, no estamos orando como debemos orar. Es lo que está diciendo él. Creo que en nuestros servicios normales debemos tomarnos con creciente seriedad los 5 o 10 minutos de intercesión en los que como congregación nos postramos ante Dios, le traemos al mundo, a sus líderes y pedimos que Él intervenga. Y lo mismo es cierto en nuestras reuniones de oración, en nuestros grupos de compañerismo y en nuestras oraciones privadas. Y esto me impacta también. Creo que la mayoría de nosotros, dice, incluido yo mismo, somos demasiado parroquiales que globales en nuestras oraciones. Pero los cristianos somos globales o parroquiales, dice él. No compartimos las preocupaciones globales de nuestro Dios global. Debemos empezar nuestras preocupaciones en nuestras oraciones. Dice, nosotros somos muy parroquiales. ¿Por qué oramos? Por mis necesidades, ¿cierto? Por mis cositas y no más. Y él dice, nuestro Dios es un Dios global. Él no dijo solamente me cediste higos en Cali. No. En el valle, en toda Colombia, ya está lo último de la tierra. Esa es la respuesta del Dios a quien adoramos hoy aquí nosotros. No hay otra. Y la respuesta eres tú y la respuesta soy yo. La respuesta eres tú que estás allá, en casa. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. En medio de tanta, Señor, convulsión, tanta angustia, tanto desorden, Señor, ¿cómo nos hace de bien escuchar tu palabra, oh Dios? ¿Cómo nos hace de bien, Señor, dejar que ella nos ilumine, dejar que ella nos hable? Señor, gracias porque nos dejas ver que esto que vivimos hoy no es nuevo, que para ti no es nuevo, Señor, que tú no eres ajeno a esto, que ya tú, Señor, lo conoces, que ya lo vivió otras generaciones, pero ahí está la respuesta y la respuesta somos nosotros. Señor, cuánto quisiera yo que mis hermanos todos entendiéramos esto. La respuesta somos nosotros.
Y que nos ayude, Señor, ayúdanos a entender nuestro llamado. El privilegio, Señor, de ser luz en medio de las tinieblas, de dar testimonio, Señor, de tus maravillas. Señor, que podamos comprender la maravilla más grande que fue la salvación o es la salvación a través de tu Hijo, Señor. Esto solo cambia cuando, Señor, tú nos llenes con tu Espíritu. Señor, envía tu Espíritu. Ayúdanos a caminar en unidad, Señor. ¿Cómo podemos estar juntos, unánimes, todos? Físicamente nos es imposible, Señor. Pero por lo menos en espíritu que tengamos esa misma unidad que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor. Hay tantas cosas que nos separan. Conceptos, opiniones. Aún ideologías como esa de la diversidad que nos ha permeado, Señor. Señor, ayúdanos. Señor, gracias porque nos recuerdas que la respuesta para este mundo caótico, para esta ciudad en tanto alboroto y en tanto dolor, somos nosotros. A veces quisiéramos evadir esa responsabilidad, Señor, no nos queda muy grande ese vestido. Pero gracias por tu Espíritu, Señor. Aviva tu Espíritu sobre nosotros. Aviva tu Espíritu sobre tu iglesia, Señor. Aviva tu Espíritu, Señor, para que hablemos de tus maravillas. Señor, no importa si se burlan, no importa si dicen que estamos borrachos, no importa, ya no lo dijiste, ya lo sabemos, Señor. Pero habrá muchos, Señor, que se compungirán de corazón y preguntarán, ¿qué debemos hacer? Y ahí estamos nosotros para decirles, arrepiéntanse. Señor, gracias por tu palabra.